Bueno, yo soy artista visual. Yo estudié arte en la Universidad de Chile y mi especialidad en segundo año fue el grabado. Pero yo ahí, en el segundo año, ya empecé como un poco a experimentar como con el concepto de copia, de hacer una sola copia, como que la cosa del grabado, esa que había que hacer ediciones y todo eso, la verdad que no, me complicaba un poco, me interesaba mucho más experimentar de meter color, ahí era como todo blanco y negro o rojo, y eso. Y eso fue como en los años 80. Ahí que yo entré a la universidad después de salí de estar 3 años como intentando. El primer año quise estudiar en la Católica del Paraíso, después el segundo año entré a arquitectura en la Chile y estuve una semana y no me gustó nada, o sea, fue como terrible. Y en paralelo había entrado al Instituto de Arte Contemporáneo, que era un instituto que se creó, que lo creó Gaspar Galás, Milan Ivelic, Eduardo Garro, Gonzalo Díaz, que era como una alternativa en los años 80 a la universidad. Pero después yo quería entrar a la universidad, me parecía importante el paso por la universidad. Yo pensé que íbamos a estudiar mucho, o sea, creo que para mí era muy fundamental hacer ese paso. Y por eso en el año 80 finalmente di la prueba de aptitud en esa época, así de atrás, por tercera vez, y ahí tuve un súper puntaje, pero postulé solo a arte en la Chile. Esos tiempos eran bastante diferentes a los de ahora. Yo en el año, cuando entré al Instituto de Arte Contemporáneo, yo me acuerdo que en el instituto, por ejemplo, vi la acción de arte de la Marcela Serrano, cuando ella se pinta completamente. Yo ahí era estudiante, tenía unos 18 años. Yo, como quien dice, como la primera obra de arte contemporáneo que yo vi fue Sala de Espera, de Carlos Lepe, y esa obra de Carlos Altamirano que proyectaba en esa galería, la Galería Sur, cuando estaba ahí en Manuel Montt. Me acuerdo haber ido como estudiante del instituto que estaba ahí en Romandía a ver esta obra. Yo nunca fui de esas personas de que de chiquitita yo sabía que iba a ser artista, no, yo quería construir barcos, después quería ser agrónoma, que bueno. Pero el arte tiene esa cosa extraña que te atrapa, ¿no? Que uno no la puede abandonar. Y ahí como en los años 80, 81, 82, fui conociendo, me tocaba ir a la casa, por ejemplo, de la Nelly Richard, y estaba Lepe, estaba Dávila, estaba Ditborn, estaba la Lotti, y yo miraba todo esto y no entendía nada mucho, pero aprendí. Entonces, ese era como el mundo. Además, en ese minuto, las exposiciones, por ejemplo, se hacían exposiciones y siempre había una mesa redonda. Y en esa mesa redonda iban los sociólogos, los historiadores, y nunca hablaban de las obras, eso es lo más increíble. Eran como un pretexto para hablar del momento político histórico que estaba sucediendo. Entonces, en esa época también estaba el garage Matucana 19, estaba el trolley, o sea, era ese minuto. Yo en esa época, por ejemplo, desde esa época soy muy amiga de Alfredo Castro, de Rodrigo Pérez, y nos movíamos mucho juntos. Había un cruce, como que no había como esa división ahora que hay que estar la gente del teatro, la gente de la música, la gente de las artes visuales. Era un cruce, nos juntábamos y hablábamos, y ahí empezó, ponte tú, yo empecé a trabajar con la Paulina Mellao un poquito después, donde no era una escenografía, sino que unas frases visuales que iban a las obras. Pero partí con Rodrigo Pérez, que fue el primero que me invitó a trabajar en teatro, y también era como, no era hacer escenografía o vestuario, sino que hacer una propuesta visual, una frase visual. Entonces ese era el mundo, y en paralelo estas cuestiones hiperépicas, ¿no? de estas exposiciones en la Galería Sur, las exposiciones en el garage de Matucana,
también una época en la Casa Larga, entonces era muy efervescente todo. Y ahí yo fui como conociendo este mundo, estas obras. Eugenio, por ejemplo, nosotros teníamos un taller con Gonzalo Díaz en un galpón, eso fue en el año 82 más o menos, ahí en Las Dalias, en Macul. Y era un galpón donde se arreglaban las micros, porque todo era enorme y tenía una como casita al lado. Mi taller era ese y el otro era de Gonzalo. Y Eugenio fue a trabajar un verano, me acuerdo, cuando estaba recién iniciando las aeropostales, porque necesitaba distancia. Y ese taller tenía, no sé, yo creo que de 20 o 30 metros de fondo. Entonces yo vi como las primeras cosas de Eugenio ahí, a mis 22 años, ¿no? Y yo un día venía del taller del lado para mostrar una serigrafía, y Eugenio me dice, ay, ¿tú haces esto? Sí, bueno, y ahí empezó, por ejemplo, mi vínculo súper fuerte con Eugenio, porque me dijo, tú haces serigrafía, ya tú deberías. Entonces me hizo ir al verano siguiente al taller de serigrafía de los hermanos Ramos, taller seminario, donde él imprimía en esa época, y ahí yo trabajé un verano como de obrera limpiando. Ahí aprendí todos los trucos de la serigrafía. Y bueno, entonces seguí haciendo serigrafía. Ahí expuse por primera vez porque lo mandé. Esa era la época en que habían concursos, pero no eran concursos como ahora que se mandaba la fotito o concursos por invitación, sino que mandaba. Me acuerdo del árbol en la pintura chilena y yo mandé esta serigrafía y quedé. Fue bien increíble. Y ahí, bueno, yo seguí trabajando con esta cuestión de... Yo en esa época trabajaba con la cajetilla del Camel, porque mi abuelo fumaba Camel. Y había todo tipo de cuentos en relación a la cajetilla del Camel y la guerra y tal. Entonces uno decía, ¿por qué cajetilla del Camel en Chile? Entonces después me corrí un poco, mi hermana es arqueóloga, entonces ella llegó con el registro de la quebrada del Médano en tal, que son estas ballenitas. Hoy dije yo, esta es la primera pintura chilena. Ya. Y me acuerdo un día que Eugenio me dijo, oye, pero préstame los pescaditos. Y yo le dije, no, pues no, sí, déjame los pescaditos a mí. Y así como empecé a trabajar siempre como en la repetición de imagen, como eso que me quedó del grabado, pero no como edición de series. A ver, yo creo que, claro, por un lado está esta cosa de esta artista de 22 años que llega a este medio de artistas como hiper, entre comillas, consagrados, y después vienen, como yo digo, Pablo Langlois, somos como que quedamos ahí entre medio, como que no somos los de allá ni somos los de acá. Yo creo que o sea, yo podría decir, lo que pasa en los 90 es que, nada, empiezan a... En los 90 ya volvió la democracia, ¿no? Entonces el escenario como que empieza a cambiar un poco, empiezan los concursos Fondar, ponte tú, entonces, claro, se arma como, se empiezan a ver como cierto tipo de exposiciones, como por ejemplo la primera exposición de arte joven, en el que después como que se normalizó, que hizo la curatoría Guillermo Machuca, punto tú. Ahí como que nos juntó a todos, porque estaba la Alicia Villarreal, estaba Pablo Langlois, me acuerdo, estaba Pablo Rivera, como que ahí unió como todos estos que estaban medio dispersos en esa exposición. Y después de ahí fueron surgiendo como grupos, por ejemplo, yo después, por ejemplo, pusimos en la posada El Corregidor, Langlois, Duclos y no me acuerdo quién más,
como que ahí empezaron a armarse como más muestras, quizás pensadas desde los artistas, como una cosa así, pienso yo. Y con respecto a esta exposición específicamente, que es del año 99, ¿no? Ya, bueno, un par de años antes, no me acuerdo bien cuándo, hubo un proyecto de la DIRAC, que era un intercambio Chile-Francia, y la idea era que un grupo de artistas, que no sé cómo fue elegido, iba a Francia, y lo recibían en París artistas franceses. Bueno, y ahí fue bien complejo porque los artistas franceses, o sea, no era, el artista francés es súper, quizás está mucho más ligado al artista más bohemio, ¿te fijáis? Muchos no tenían talleres, entonces hubieron artistas que les tocó, no sé, un taller que no tenía ni baño, otros que un poquito mejor, pero fue bien complejo, la verdad. A mí me tocó un artista que al día siguiente se iba a operar de no sé qué, entonces me dejó en la casa de sus padres, me acuerdo, en la rue Henri IV, no me acuerdo, y que fue heavy, ¿cachai? El papá había sido un juez de la Corte Suprema, pero yo llegaba a un departamento enorme, impresionante, y me dejaron en su escritorio, y bueno, yo como estudié en la Alianza, llamé a mi mamá y le dije, oye, que si Monsieur Sabat, que era uno de los profes que ella era muy amiga, me podía como recibir, bueno, y ahí me prestaron un departamento de unos amigos de mis papás, y yo me quedé ahí, y ahí hicimos dos obras, porque había que mostrar en la Maison de l'Amérique Latine y después en la Mairie de París. Y eran obras que se iban haciendo, se supone que in situ. Y ya, y pasó eso, y nos vinimos a Chile, de repente nos avisan que los artistas franceses vienen a Chile, pero no todos, y que vamos a exponer en el MAC. Ya digo yo, entonces, lo que yo te podría decir un poco de lo que pasa ahí es que ya se había ido como marcando en mi trabajo, que siempre para mí, como las exposiciones son como un problema a resolver, o sea, para mí lo peor es decir, ya, te invito a exponer allá, entonces yo saco algo debajo del colchón y lo pongo, ¿no? Entonces, lo que me pasó a mí ahí cuando nos dicen que los artistas franceses vienen y que vamos a tener que exponer en el MAC, yo digo, ya, entonces tengo que hacer una obra, porque la otra obra, bueno, en una se la regalé a Andrés Claro, que vivía allá, y la otra eran unos paños que me los traje, bueno, y ahí dije, este es el minuto. Yo había acarreado de mi abuelo. Mi abuelo es un republicano español que se va de Mequinenza, ahí era concejal, después de dinamitar un puente, huye, cruza la frontera, llega a Francia, a Saint-Cyprien, que eran esos campos de concentración, pero no como los alemanes, ¿no? Y de ahí él se escapa y se va a París, porque era ingeniero electromecánico, y todo esto con esas redes de la República en el exilio y tal. Y está en París hasta que lo toman los alemanes, y ahí bajan a Toulouse, que era Francia libre. Y después cruza mi abuela con los dos hijos que le quedaban, que es mi madre y su hermano, porque el mayor Antonio y la menor María habían muerto de tifus. Y se instalan en Toulouse. Bueno, pasa digamos, sigue la Segunda Guerra y tal, termina, durante la ocupación alemana, lo que mi abuela hacía, como lo había aprendido en su pueblo, que tenían grandes plantaciones de olivo, es
dice fabricar jabón, lo fabricaba en el techo de manera clandestina porque no se podía hacer, entonces se conseguía la grasa con un carnicero catalán que había ahí, porque Toulouse era absolutamente España en el exilio, y fabricaba jabón, entonces ella me contaba que lo llevaba en una bolsa, que es esa bolsa que está en esta obra, y que ella caminaba así frente a los alemanes para que no cacharan que pesaba esto. Entonces subía al tren y iba al campo y lo cambiaba por comida. Ya, eso era como este cuento de mi abuela. Y por otro lado, mi abuelo, que cuando deciden venirse a Chile en el año 49, porque siempre estaba el fantasma de que la guerra no había terminado, que la guerra podía seguir y qué sé yo, podría haber sido Chile, podría haber sido Argentina, Venezuela, Colombia, México, pero dentro de todos los organismos de refugiados sale una posibilidad porque él conocía a otro español que estaba en Chile de venirse a Chile. Y lo increíble, claro, porque él se viene con los cuadernos de colegio, mi mamá, todos los documentos, bueno, y era un gran cachurero mi abuelo, porque no era un coleccionista, era un cachurero. Y bueno, yo crecí en esa casa que era alucinante porque había un entretecho y no se subía y estaban las maletas y uno abría las maletas y después tenía todo tipo de máquinas, fresadoras y tal. Yo cuando entré a la escuela era total porque me iba a ese taller a hacer todos los trabajos de la escuela. Bueno, y muere mi abuelo y yo digo, bueno, no, esto no lo boten, o sea, vengan, porque tengo unas maletas, ponte tú, que nunca las he usado en una obra y que algún día las voy a usar, que son de aluminio, que las hizo con restos de avión alemán, ¿cachai? Y yo guardé todos esos documentos. Yo dije algún día, y cuando me dicen que viene los franceses, digo, hey, acá tengo es la ocasión para usar esto, porque si no, ¿cuándo? Entonces, en ese minuto digo, a ver, tengo este material. ¿Cómo esto lo voy a usar ahora? Esa historia del jabón y estos documentos. Y así como construyo esta obra y claro, el jabón, el mercado negro del jabón. Entonces ahí empecé, dije ya, en esa época mi Biblia eran las páginas amarillas. Así como ahora Google eran las páginas amarillas. Entonces empecé a buscar fábrica de jabón y encontré una fábrica de jabón en la calle Gran Avenida. Y fui y era increíble porque era un galpón enorme y uno entraba y había como jabón y al fondo del galpón, que era un espacio muy parecido a lo que era el taller de mi abuelo, había un señor así, que yo creo que debe haber sido un español, y que me miraba así, y veo y al lado veo estas barras de jabón, que eran las barras que se usaban, esa era la materia prima, para hacer después los jabones de mecánico y otros tipos de jabón, no solo de mecánico. Y le digo, ¿y estas barras? No, me miraba así el señor y digo, no, yo quiero estas barras. Y tenía estas 7 barras que dije, ya, súper, 7 barras, una barra por cada día de la semana, pues siempre tengo esa cosa yo para construir obras, como para decidir cuántas que se ancle a algo. Entonces dije, una por cada día de la semana, ya, compré esas barras. Y bueno, juntando los documentos, hay muchos documentos ahí que, por ejemplo, son cartas que están como medias desteñidas y que funcionan como una trama, o sea, bueno, encontré el telegrama original cuando le avisan a mi abuelo que se tiene que tomar el barco en febrero del 49, y yo había ido en el año 91-92 había ido con mi abuela a dejar las cenizas de mi abuelo a Mequinenza. Y bueno, ahí yo saqué fotos del pueblo, porque también yo crecí con las historias de la guerra, del cruce de frontera, de la guerra del pueblo, entonces fue muy impresionante también llegar a un lugar donde lo que me pasó fue que yo dejé, por ejemplo, de ser Nuria, sino que yo era la hija de Teresina. O sea, como
yo soy primera generación nacida en Chile, porque mi madre llega a los 19, y acá como que uno, como que no, todo es un cuento épico de la guerra civil, épico de los bombardeos, épico de Francia, épico, todo eso de los alemanes, la ocupación, y de repente llegar a un lugar donde eres reconocida como la hija de, dejar de como tener nombre y ser la hija de Teresiña, le decían, Teresa se llamaba mi madre. Entonces yo saqué algunas fotos de ese lugar, y entonces todo eso se me empezó a aparecer, y así como construyo esta obra y le pongo el mercado negro del jabón, porque es como curiosamente el mercado negro del jabón, como fabricar jabón que se fabrica de grasa o de aceite de oliva o tal, permite como la sobrevivencia durante la guerra. Bueno, esta obra ya estuvo ahí. Después hubo una curatoría que se llamaba El Lugar Sin Límite. Estuvo en el Museo de las Artes de Guadalajara, México. Estuvo en Teorética, en Puerto Rico, ¿no? Costa Rica, perdón. Después estuvo en el Museo del Barro en Asunción, Paraguay. Después estuvo en la Bienal de Pontevedra, que el tema era la migración. Entonces, como calzaba súper bien esa obra, aunque ahí hice otra obra, además, que se llama Sic Transit, y que ahí yo pido la nacionalidad española. Que nunca la había pedido, pero la pedí para hacer esa obra. Y después estuvo, bueno, en Cerrillo, después ha estado en hartas partes, hay algunas que se me olvidan, pero lo bonito en Latinoamérica de esta obra, que me pasó verlo, eso cuando uno monta y uno mira lo que, como la biografía de uno no es para nada importante en un punto, ¿no? La biografía yo siento que es interesante para estructurar un trabajo. O sea, es como una estructura metodológica para que uno le permite hacer un trabajo. Pero, por ejemplo, lo que pasa con esta obra es que yo vi personas que miraban y decían, oye, a mi abuelo le pasó lo mismo, oye, mi mamá, o sea, permite que un otro que tiene esa historia, convengamos que Latinoamérica está lleno de migrantes españoles post guerra civil. Entonces eso era bonito, que esa historia que es personal y particular de alguna manera se abre y otros se pueden reconocer, porque tiene esa como ciertas como estructuras así.